Empezar. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ezequiel Travín. Soy médico, infectólogo, trabajo en lo que es la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. También seguramente se va a estar conectando ahora lo que es la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Analia Rearte, que nos va a estar acompañando. Hoy voy a hacer una presentación que tiene que ver un poco con los conceptos básicos de lo que es una epidemia, una pandemia. Después vamos a hacer un correlato desde lo que fue el inicio de este brote de coronavirus a lo que fue la declaración de una pandemia. Y por último vamos a ver un poco lo que es todavía lo que es la situación mundial de coronavirus y la situación actual de nuestro país. ¿Está bien? Bueno. Estas son definiciones básicas sobre lo que es una epidemia, una pandemia, y básicamente una epidemia es cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior a lo que se espera en una población durante un tiempo determinado. Es un concepto muy básico de una epidemia. Cuando hablamos de pandemia, es este mismo concepto de epidemia, solamente que se expande de manera global a múltiples países o continentes a través del mundo. Durante una pandemia hay un alto grado de infección, de infectabilidad y un fácil traslado de una enfermedad a un sector geográfico a otro. Esto es un concepto, este concepto de la pandemia, en la actualidad es un riesgo que sea alto porque recordemos que en estos momentos las personas se pueden trasladar desde un país a otro en cuestión de minutos y viajar desde un continente a otro en horas. Entonces, estos riesgos siempre están existiendo, y más en este mundo globalizado donde tanto el tráfico de mercaderías, de sustancias y lo mismo el tráfico de personas entre distintos países, distintos continentes, es un riesgo latente constantemente. Después vamos a hablar en la presentación de un concepto que tiene que ver con la curva epidémica, que básicamente es un gráfico que presenta la distribución que hay de los casos en un periodo de tiempo de acuerdo a la fecha de los primeros síntomas que se tienen de esta enfermedad, y se consideran todos los afectados hasta el momento en el brote, ¿no? Una curva epidémica puede ser, hay distintos tipos de curva epidémica. Vamos a ver un ejemplo, podría ser de fuente común, como es una infección por transmisión de alimentos, donde hay una intoxicación y donde hay un pronunciado ascenso de gran cantidad de casos hasta un pico, y con un descenso generalmente que es un poquito menos abrupto. Pero lo que estamos viendo en la realidad sobre esta pandemia es que la curva es de transmisión de persona a persona, donde el ascenso es relativamente más lento y progresivo, y la curva continúa por periodos equivalentes a varios periodos de incubación de la enfermedad, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se traducen estos conceptos a lo que fue la pandemia, a lo que es la pandemia actual. Esto comenzó el año pasado, el 31 de diciembre, ya hace lejos, parece, tiempo atrás, donde la Comisión Municipal de Salud de la provincia de Hubei, en Wuhan, notifica un conglomerado, es un conjunto de casos de una neumonía atípica en la ciudad. A las semanas, a los 10 días, el 9 de enero, la OMS informa a las autoridades de China que han determinado que ese brote está provocado por un nuevo coronavirus. Cuando identificaron el agente causal era algo nuevo. Ya a los 4 días, o sea, el 13 de enero, se confirma oficialmente que se trataba de un caso de lo que después se denominó COVID-19, pero este caso ya no era más en China, sino fue en el segundo país, o sea, donde se produjo esta infección, que ya fue en Tailandia. Fue el primer registro fuera de China. 10 días posteriores a esta afectación, ya el director general de la OMS convoca un comité de emergencias, según lo que prevé lo que es el Reglamento Sanitario Internacional,
el RCI 2005, para evaluar si este evento que estaba ocurriendo constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Acá me voy a tener un minutito para explicar que el Reglamento Sanitario Internacional es un reglamento que aceptaron casi todos los países del mundo y donde lo que se hace es, uno de los objetivos principales es poder detectar y actuar a tiempo frente a un evento como este, ¿no? Lo que se hace la evaluación de riesgo de un evento y todos los países hacen sus evaluaciones de riesgo y los comparten con la OMS para que ellos determinen si este tipo de evento que está ocurriendo dentro de un país podría o no llegar a constituir una emergencia, un evento de salud pública de importancia internacional. Esta evaluación de riesgo que se hace implica tanto cuestiones como capacidades de el evento de afectar varios países, si tiene gran repercusión en lo que es la salud pública, si puede constituir restricciones a lo que tiene que ver con el tránsito de mercaderías o el tránsito de pasajeros. Una vez que se hace toda esta evaluación de riesgo, ahí sí, el comité o el director general de la OMS, junto con un comité asesor, deciden si lo catalogan como un evento de salud pública o una emergencia de salud pública de importancia internacional. En nuestro caso, en el caso que estamos viendo ahora, que tiene que ver con el COVID-19, justamente lo que fue es esto. Se presentó este evento y fue declarado como un evento de salud pública de importancia internacional, que lo van a escuchar por sus siglas SPI. Bueno, la evolución de este evento fue que la enfermedad ha llevado que el 11 de marzo, apenas un par de meses después, la misma Organización Mundial de la Salud lo declarara formalmente una situación de pandemia porque ya para ese entonces había afectado varios continentes y un montón de países. ¿Cómo es la situación mundial actual? Bueno, actual es hasta hace 2 días. Ya hay más de 14 millones de personas afectadas en el mundo. Hay más de 500.000 personas que fallecieron en el mundo. Hay 216 países o áreas o territorios que tienen casos confirmados. En nuestro continente, en América, se lleva básicamente la mitad de los casos confirmados son en nuestro continente. Y también más o menos la mitad de los fallecidos también son en nuestro continente. A nivel mundial, los primeros casos se detectaron en la región del Pacífico Occidental, luego hubo un predominio de casos en la región europea y en la actualidad la mayor proporción de casos se da en nuestro país. Arriba, ustedes van a poder observar arriba a la izquierda lo que les hablé antes, que es una curva epidémica de casos confirmados por COVID, por fecha de notificación en lo que es en la OMS. Están en distintos colores las distintas regiones de la OMS y donde van a ver en naranja, arriba de todo, que es la región de las Américas, donde pueden ver claramente que ya desde abril, se puede decir, hay un amplio predominio de casos afectados en nuestra región. La situación en nuestro país particularmente, en Argentina el primer caso se confirmó el día 3 de marzo del 2020, fue un caso importado, y en la actualidad hasta hace 2 días teníamos 126.755 casos confirmados por laboratorio. ¿Está bien? Ahí vamos a ver la distinta proporción, el 0,9 eran casos importados, pero si nos vamos para atrás, esta proporción cada vez va a ir, fue mayor, digamos, los primeros casos eran todos importados, después empezamos a tener casos relacionados a los contactos estrechos de estos casos importados y después empezamos a tener casos comunitarios, directamente ya de circulación en nuestro país. Muchos de estos casos todavía continúan en investigación. Abajo podemos ver que también hay más de 300.000 casos descartados. La mayoría de los casos se descartan en su mayoría por laboratorios
por laboratorio, por resultados de laboratorio. Volviendo al concepto de lo que es la curva epidémica de casos, vamos acá a ver en rojo lo que son los casos confirmados por fecha de inicio de síntomas y en azul lo que es el acumulado por fecha de inicio de síntomas. De acuerdo a los casos que se notificaron al momento, se registró por lo menos un pico alrededor del 6 de julio, con 3.630 casos con fecha de inicio de síntomas en ese día. Generalmente podemos observar que en los últimos días de esta curva esos últimos días, digamos, pueden ser, como se toma fecha de inicio de síntomas, por eso está la caída, digamos. No es que el 17 de julio no hayamos tenido casos, sino significa que los síntomas empezaron antes y por eso nuestro pico por ahora se fue dando el 6 de julio. Acá vamos a ver la representación de casos de los últimos 14 días desde la fecha de inicio de síntomas en nuestro país, una representación en un mapa donde podemos ver la distribución de todos los casos de los últimos 14 días y básicamente con cierto predominio en algunas zonas en particular, sobre todo en algunas regiones del centro, en AMBA, en la provincia, por ahí en la región del norte, Salta, Jujuy, también en la región de lo que es Neuquén y Río Negro, donde se dieron la mayor cantidad de casos en estos últimos 14 días. Y por último, el concepto de lo que es la mortalidad, que son las personas que han fallecido por esta enfermedad hasta el día 19 de julio. Tuvimos un total de 2.260 fallecidos, con una letalidad, que la letalidad son las personas que fallecen por esta enfermedad. De las personas que se enferman por esta enfermedad, se confirman las personas que fallecen. Un gran porcentaje son 57,9% son varones, con una mediana edad de 75 y con un rango de edad que va de los 0 a los 105 años, que este rango de edad es desde la persona que menos años se detectó, que es una persona que era menor de un año, hasta la edad máxima que fue de una persona de 105 años. En el cuadro podemos ver las distintas jurisdicciones con las personas fallecidas y con la letalidad. Este cambio de la letalidad que se puede ver, mucho tiene que ver con la cantidad de casos confirmados y la cantidad de fallecidos. Por eso la letalidad es variable, pero en la totalidad de nuestro país es de 1,8. ¿Qué tal, Ezequiel? Yo soy la doctora Sala, que te contacté. ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno, antes de que yo te haga algunas preguntas, quería saber si tiene alguna pregunta. Bueno, entonces pregunto yo. Para, digamos, esclarecer un poco, ¿a qué, digamos, llamamos, o sea, de los medios de comunicación insisten mucho con el tema del pico, el pico, el pico, y a veces cuando entrevistan a diferentes profesionales, epidemiólogos, los presionan con el tema de cuándo viene el pico, cuándo se produce el pico? ¿Podrías explicar un poquito esto? Bueno, el pico se da cuando se producen la mayor cantidad de casos, ¿está bien? Uno puede, en la curva, ver un ascenso de cantidad de casos y cuando en el momento donde se produce la mayor cantidad de casos, ese es el famoso pico que se habla. Cuando antes se hablaba del concepto de achatar la curva, o de lo que se busca es que cuando vos tengas la mayor cantidad de casos, vos tengas tu servicio de salud, tu capacidad en servicio de salud, tenga la capacidad básica como para poder atender a esas personas en caso de que sea necesario. Entonces, cuando uno usa el concepto de achatar la curva, justamente es
vos lo vas prolongando con el tiempo ese pico, no llegas a que sea tan alto y de forma tan abrupta como para que colapse tu sistema de salud. Claro, pero el pico es algo que vos lo ves a posteriori, digamos, no lo podés, digamos, o sea, es una mirada retrospectiva, digamos, el día después. Hay análisis estadísticos que pueden predecir de una enfermedad según cómo se ha comportado, cómo se viene comportando, según la característica misma de la enfermedad, que pueden predecir cuándo va a ser el pico. Ahora, eso no se ve hasta que ocurre, básicamente. Digo, hay múltiples factores que pueden influenciar en eso, ya sea desde medidas que uno toma, hasta cuestiones propias o intrínsecas de la misma enfermedad que puedan hacer que ese pico se retrase más, se adelante. Digamos, eso es un poco influenciable, ya te dije, por cuestiones de que acciones que uno toma desde la salud pública hasta cuestiones propias o intrínsecas de lo que es la misma enfermedad en sí, ¿no? Uno puede decir, estamos yendo para el pico, ahora si ya lo tuvimos, si lo vamos a tener en una semana, eso todavía no vamos a saber hasta que no sea el pico. Exactamente. Otra cosa, con respecto, la última pandemia de que tenemos registro fue hace 100 años, ¿no? O sea, que era la gripe española. Creo, ¿está bien lo que estoy diciendo? Tuvimos después lo que fue el H1N1. Sí, pero no fue una pandemia. El H1N1 también afectó a varios países, pero bueno, esos son también lo que yo estuve hablando antes, el concepto de emergencia de salud pública e importancia internacional, claro, porque es el reglamento sanitario internacional, ¿no? Sí. Yo lo que te quería preguntar es si esta digamos, pandemia que estamos atravesando cumple con los criterios en general epidemiológicos que, por los que han atravesado, digamos, históricamente otras pandemias, o se diferencian algo. Bueno, a ver, la declaración perdón, dejé de ver la pantalla, no sé si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Analía Real te habla, soy la directora nacional de epidemiología. ¿Cómo están? Que estaba escuchando y si quieren puedo colaborar y apoyarlo a Ezequiel. ¿Cómo están? Sí, sí, totalmente, gracias. Muchas gracias por tu participación. Sí. En realidad, sí, la de H1N1 fue una pandemia también, sí, pandemia que había explicado ese. Claramente las características de las pandemias dependen de muchísimos factores y ninguna es igual a la otra. De hecho, incluso la pandemia de H1N1, que en realidad de influenza, que es el virus que más ha generado pandemias, que es un virus que tiene la capacidad, los virus influenza y los A, cuando van mutando y van mezclando genomas con genomas animales, tienen la capacidad de generar pandemias, que es un virus nuevo, desconocido para la humanidad, frente al cual ninguna persona tiene ningún tipo de protección o de anticuerpos, tiene la capacidad de generar una transmisión muy rápida y a muchas personas. Eso que generalmente tenía la capacidad de la influenza, que es el que más conocemos, incluso fue muy distinto en las distintas pandemias. No fue lo mismo la gripe española del 18 que la última que tuvimos de H1N1, y eso es debido a múltiples causas, digamos. Una es las virulencias y las características propias del virus. Otra es también cómo nos preparamos como sociedad, y claramente no es lo mismo las capacidades diagnósticas y de tratamiento que teníamos en el 1919 que lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es muy difícil comparar por ahí pandemias entre pandemias y pandemias porque varían y entran muchas cosas en juego. Sí, con lo que es relacionados a coronavirus, tuvimos las experiencias de SARS y de MERS, que fueron dos virus que también causaron mucha transmisión, pero esos dos virus, por suerte, no llegaron, por ejemplo, nunca al continente americano, digamos, o sea, sino que tuvieron su epicentro y no alcanzaron la cantidad de países. Hoy tenemos 216 países con coronavirus en el mundo, ¿no? Así que de coronavirus tan grandes como la primera experiencia que tenemos en relación a esto generando pandemias. ¿Podrías aclarar además qué es el concepto de rebrote, digamos, porque bueno, eso también es otra cuestión que los medios de comunicación, los periodistas permanentemente hablan y trae a confusión, ¿no? O sea, porque llaman rebrote a muchas cosas.
En realidad, una de las características que estamos viendo a nivel mundial con coronavirus es que genera brotes bien por conglomerados. No sé si ahora nosotros en AMBA tenemos esta situación de que tenemos una transmisión generalizada y comunitaria muy extensa, pero en el resto del país lo que se está viendo es esto, lo que estamos viendo son brotes y muchos conglomerados, tiene esta característica que se vio también en otros lugares. Lo que el periodismo llama rebrotes es que esto que vos preguntabas, el pico, que pasó en España, que pasó en Italia, en otros países, en un momento que tuvieron una cantidad muy importante de casos y después empezó a disminuir los casos en donde uno dice, bueno, ya pasó la curva, el pico. Lo que se está viendo ahora es que se están generando como brotes nuevamente en estos mismos lugares que ya tenían como controlada la enfermedad, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, influenza, todos los años. Nosotros sabemos que el pico de influenza es en julio, puede ser antes, puede ser después, lo que contaba ese, que no es que es siempre en las mismas fechas, sino que incluso algunos años se adelanta bastante, pero en general es en julio lo que es influenza y pico de influenza, que hace un segundo pico en noviembre en muchas ocasiones. Entonces, un rebrote o segundo pico es esto, digamos, lugares en donde uno ya pasó el pico, donde empezaron a disminuir los casos, que de repente se empiezan a ver. Y con coronavirus particularmente lo que nos pasa es que todo es nuevo. Entonces, todo esto que se va viendo, nosotros tenemos una pequeña ventaja y es que vemos con varias semanas de adelanto lo que pasa en otros países, que ya pasaron esta parte donde estamos nosotros. Así que esto es andar escribiendo lo que pasa a medida que lo vamos transitando, porque ninguno sabemos cómo funciona esto, digamos, a largo plazo, cómo se comporta la pandemia de coronavirus a largo plazo. Lo estamos experimentando todos juntos, básicamente. O sea, que rebrote no necesariamente debe llegar a cero. No, es cuando uno baja la curva y de repente ve que aumentan exponencialmente los casos de vuelta, que se duplican o se triplican. Entonces, bueno, creo que con eso vamos a tener que convivir y estar preparados para dar las respuestas rápidas a la contención de los brotes que vayan surgiendo, ¿sí? Que es lo que está sucediendo ahora en muchas provincias de Argentina. Está bien. Otra preguntita. En relación al tema de inmunidad de rebaño y inmunidad adquirida por vacunación. Digamos, o sea, hasta ahora, ¿no? Bueno, la vacuna no la tenemos, la vamos a tener. Pero con lo poco que se sabe, ¿qué nos podrías decir? Porque se ha visto que hay gente que se contagió y se volvió a contagiar nuevamente. Esto tiene que ver con algún grupo etario en especial, con, digamos, o sea, porque bueno, en las personas, digamos, mayores, más allá de tener factores de riesgo, sabemos que hay la respuesta inmunitaria está envejecida acorde a la edad de la persona. Entonces, de las personas que se contagiaron y que se inmunizaron, digamos, o sea, y que se volvieron a contagiar, ¿esto tiene que ver con algún grupo etario en particular o fue o a todo en cualquier grupo etario pasó? En realidad, todavía ese es un hueco que nos queda llenar con información, digamos, esto que vos decís, el rebrote, que hubo algunos casos, también hay algunos papers que lo desmienten y que no se sabría con claridad si realmente son recontagios, digamos. La realidad es que la duración de la inmunidad todavía no lo sabemos. Los ensayos clínicos con vacunas están recién empezando, ¿sí? Con lo cual la inmunidad en vacunas aparentemente, ayer salió una de las vacunas que es la de Oxford, que aparentemente tendría eficacia con buen títulos anticuerpos. Se están por empezar el ensayo clínico de Pfizer en Argentina, digamos, o sea, estamos todavía muy en pañales para saber realmente cuánto y cuánta duración tiene la inmunidad que nosotros podamos provocar por vacuna. Y en relación a la inmunidad de rebaño, la realidad es que en base a los estudios de seroprevalencia que se han hecho en Europa, en donde se ha visto, por ejemplo, en España, con la cantidad de casos que han tenido, que la seroprevalencia fue baja en relación a lo que se vivió, digamos, 5 a 6% total país, con picos en Madrid, por ejemplo, de 10-12%, lo cual se considera bajo, digamos. Nosotros pensamos que
no creemos que sea por ahí la herramienta para el control de la enfermedad todavía, digamos. Como ya te digo, todo esto se va generando evidencia a minuto. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Acá en Ciudad de Buenos Aires también se hizo un estudio de seroprevalencia y en el barrio 31 dio una seropositividad alrededor del 50%. Así que, bueno, se están generando evidencias continuamente, básicamente. Sí, además supongo que también tiene que ver, el tema de la seroprevalencia probablemente tiene que ver con las diferencias genéticas de las distintas poblaciones, o sea, probablemente, digo. Por eso, sí, es toda información que todavía nos falta construir, digamos, así que estamos todavía andando el camino. ¿Las vacunas que se están haciendo son a virus atenuados o hay más de 160 vacunas en proceso y no son ninguna virus atenuados, son por recombinaciones genéticas, ingenierías genéticas, digamos. No tengo el detalle de cada una de las vacunas, no sé si en las 160 habrá alguna virus vivo, la verdad es que no lo sé. O sea, todas hasta ahora son, digamos, o sea, de ingeniería genética. Yo las que conozco son 2, por eso no te puedo decir, porque no tengo el detalle de todas las vacunas que están. No, está bien. La de Pfizer que se va a empezar acá en agosto, creo, es de ingeniería genética. No es a virus vivo, claro, es con partículas, sí. Sí, de ingeniería genética. Otra preguntita más. En relación a los chicos que se contagian menos, ¿esto tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmunitario, la inmadurez del sistema inmunitario? O sea, no que se contagian menos, que son portadores sanos. También, ¿qué pasa con los chicos? Es otro de los huecos en información. La realidad es que tampoco sabemos demasiado. Nosotros acá en Argentina tenemos 11.000 y pico de casos en niños, pero también hay una realidad, es que los chicos no están yendo al colegio, estamos en cuarentena desde marzo, entonces, ¿quién es la población afectada? Está totalmente relacionado a quiénes son las personas que están más expuestas. Claramente el personal esencial y que está saliendo va a estar con muchas más probabilidades realmente de adquirir la enfermedad. En Europa, por ejemplo, o en China, la realidad es que el estudio de los casos no fue específicamente en chicos, o sea, no se fue a buscar a ver si en chicos que no fueran sintomáticos hubo o no hubo transmisión, así que no podríamos aseverar todavía que los niños se contagian menos o que no son transmisores, digamos, ¿no? Y menos nosotros en Argentina, nosotros desde el 19 de marzo que los chicos están encerrados básicamente, con lo cual es muy difícil evaluar realmente el grado de transmisión o qué rol cumplen los chicos en la transmisión de la enfermedad en esta situación que es bastante artificial, no estamos en lo que pasa en la realidad. Todo lo que nosotros sabemos de estos 4 meses en Argentina es en condiciones que no son las normales de la vida, entonces es difícil a veces sacar conclusiones en base a eso, digamos, ¿no? Porque estamos interviniendo activamente todo el tiempo con medidas que son extraordinarias. Y una última pregunta, y acá te dejo porque ya tiene que venir la otra clase. En relación a las epidemias de temporada, ¿no? O sea, como la influenza, bueno, esto de que los chicos no vayan a clase, supongo que ha producido una, digamos, baja en estos brotes, las bronquiolitis, bueno, todo lo que es típico del invierno. Las notificaciones por neumonía, por enfermedad tipo influenza, por bronquiolitis están entre un 50 y un 70% menos de lo que estaban los años anteriores. Hoy la circulación viral es 98-99% SARS-CoV-2. Igualmente nosotros estamos estimulando a que se notifique y que se busquen otros virus respiratorios también, pero claramente los virus respiratorios con todas estas medidas de cuarentena evidentemente tienen que disminuir muchísimo la circulación, más por ejemplo influenza o sincicial respiratorio, en donde los niños son los principales transmisores y al no estar los niños realmente asistiendo a colegios y demás, claramente baja la circulación.
Bueno, les agradecemos mucho, digamos esto, después la clase esta queda grabada, la subimos a YouTube y también se las mandamos a ustedes. Ahora, perdóname, ¿te puedo hacer una preguntita? Ella habló de la vacuna de Pfizer, la doctora D'Amico. ¿Qué dijo? Que no era de ingeniería genética, que era con virus no atenuados o atenuados. No, de ingeniería genética. No, yo lo que dije es que no es viral viva, la realidad es que no te puedo decir bien las características de la vacuna. No son virales vivas, seguro, pero no te puedo decir exactamente porque no estoy específicamente en el tema de vacunas y no quiero hablar sin conocimiento, digamos. O sea, lo que sí es seguro es que no son virales vivas. No, por supuesto, porque si no los que están aislados, ¿cómo le podrías dar la vacuna? No, es que no son virales vivas, seguro. Lo que no te puedo dar es bien las características de las vacunas, porque realmente no estamos nosotros en el tema vacunas acá desde el área de epidemiología. Así que no quiero hablar sin tener el conocimiento exacto de cómo están, en base a qué están construidas las vacunas, digamos, que están en diseño ahora. Muy bien, gracias. Bueno. Muchísimas gracias, excelente la exposición, gracias por las respuestas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.